de la oposición, que incluso hasta se rehúsa a tratarlo de manera virtual. Dicen que es un tema demasiado importante como para hacerlo por vía remota. Vamos a hablar con Germán Garabano, exministro de Justicia, justamente para tener algunas nociones más acerca de lo que opinan en la oposición. Buen día, ¿cómo estás, Germán? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto hablar con ustedes. Lo mismo digo. Estás estacionado, calculo, en una banquina, estás dentro del auto, ¿no? Lo tengo que preguntar. Estoy dentro del auto, Perfecto. Estoy estacionado como corresponde, Bueno. Vine a traer a mi hijo a hacerse un análisis. Bueno, es un gran momento entonces. Mira, yo escuché muchas críticas de la oposición, en particular suyas, y lo que me interesa, porque claro, la reforma judicial, la que propone el Ejecutivo, es tan amplia, porque va desde ampliar la cantidad de jueces de Comodoro Pi, crear juzgados federales en el interior, está la cuestión de la Corte Suprema, si se agranda o no se agranda, si se hace con salas o no se hace con salas. En general, yo sé que sos crítico de esta reforma, como muchos referentes de la oposición, pero ¿podrías hacer un ranking de cuáles son las 2 o 3 cuestiones que más daño le harían a la justicia respecto a esta propuesta del Ejecutivo? Yo creo que primero hay que separar dos cuestiones. Por un lado tenemos la llamada Comisión Veraldi, que es esta comisión de expertos que tiene que tratar el tema de la ampliación de la Corte, la cuestión del Ministerio Público, la ley del Ministerio Público, tiene que tratar la ley del Consejo de la Magistratura y el juicio por jurados. Esta comisión va a trabajar en los próximos días. Hay cosas en las que yo creo que sería bueno avanzar, como el juicio por jurados, que nosotros habíamos en su momento empezado. Está previsto en el Código Procesal Penal Federal, que ya se está implementando en Salta y Jujuy, que se dicte una ley de juicio por jurados. Me parece importante. Respecto del Consejo de la Magistratura y la ley del Ministerio Público, debería haber mucho consenso sobre ese contenido, y ahí me preocupa un tema que es las mayorías para elegir el nuevo Procurador General. Hoy la ley prevé que son 2/3 del Senado, y como el oficialismo no está consiguiendo esos 2/3 en el Senado, hay quienes dicen que esta comisión va a reducir esa exigencia de 2/3 del Senado para poder elegir un procurador, y eso es uno de los grandes temas que me preocuparía, porque es una forma de afectar la independencia de los fiscales y del Ministerio Público, que es un cargo que debe ser elegido por consenso de las distintas fuerzas. Lo que dicen siempre punto, del oficialismo, antes del segundo punto, es, para hacer justamente el contrapunto, es que esta comisión que asesora al Ejecutivo, en donde sí está el abogado de Cristina Kirchner, que no es quizás lo más prolijo del mundo, es que solamente va a ser un asesoramiento, que no es necesariamente lo que resuelva esta comisión, es lo que se haga, porque de hecho incluso después tiene que pasar por el Congreso. Así es, pero pongámosle, yo lo que diría para la gente, para que la gente entienda, es pongamos la alerta y que de esa comisión no surja un pedido para, digamos, reducir las mayorías necesarias para designar el procurador. Después se pueden discutir muchas cosas, porque eso sí sería un ataque a la independencia del Ministerio Público y la independencia del procurador, que es esta persona tan importante, sobre todo en lo que va a venir, que es el sistema acusatorio. Claro. En segundo lugar, obviamente, la ampliación de la Corte y la división de la Corte en salas es algo que también es muy peligroso, que yo desaconsejo. Cada vez que se amplió la Corte en nuestro país se generaron más dificultades que soluciones, y la verdad es que lo que necesitamos es una Corte que se estabilice, que madure, que dé garantías a la gente y no estar manoseándola permanentemente. Eso en cuanto a la comisión, que ojalá hagan un buen trabajo. Hay algunas juristas muy buenos, hay otras incorporaciones como la que señalabas vos del abogado de Cristina, que además es querellante y también es abogado de Fabián de Sousa, genera muchas dudas y realmente tiñe lamentablemente el trabajo de esta comisión. Sacado esa cuestión y yendo al proyecto de ley, hay una cosa que me preocupa, que es que la ley, si bien lo enuncia, no acompaña la implementación del proceso acusatorio. El gran cambio del sistema de justicia penal a nivel federal es un sistema acusatorio como el que funciona en muchas provincias, como el que funciona en la mayoría de los países de la región, en las series que nosotros vemos, donde son los fiscales los que acusan y los que investigan con las fuerzas de seguridad, y el juez actúa como un juez de garantías. Eso ya empezó a funcionar en Salta y Jujuy, lo pusimos en marcha nosotros con muy buenos resultados a nivel federal, y eso lamentablemente en el proyecto no está contenido del modo que debiera estar, y el oficialismo no ha avanzado en esa dirección
con la comisión bicameral, que es la que se encarga de implementar ese sistema en todo el país a nivel federal. Y lamentablemente, en vez de eso, y este es el segundo alerta, digamos, respecto al proyecto de ley, se crean especialmente 23 juzgados en Comodoro Pi, donde es la justicia federal y penal económico, que no hay ningún sustento empírico, no hay ningún análisis de carga de trabajo, de cantidad de casos que justifique por qué se crean esos 23 tribunales. Es más, deberían crearse más cargos de fiscal que de jueces, porque eso es el sistema acusatorio al que todos decimos que queremos terminar de implementar en todo el país. Y una cosa todavía más grave, que es que estos 23 cargos de jueces van a cubrirse con jueces interinos. Y no hay ninguna necesidad, se podrían hacer los concursos como manda la ley y recién ahí cubrir estos cargos, que es lo que el mismo proyecto de ley prevé para la creación de juzgados federales en el interior del país. Entonces, ¿por qué también el proyecto de ley entra en una contradicción? Y cuando son juzgados en Salta, en Jujuy, que además ahí sí se necesitan urgentes, porque está el nuevo Código Procesal Penal y realmente hay un estudio que hicimos nosotros que marca la necesidad de jueces en Salta, en Jujuy, en Formosa, en Misiones, en Santa Fe, y ahí se esperan los concursos para designar a los jueces. En cambio, en Capital Federal, que ya vamos a tener 23 juzgados y se crean 23 más, se los pone en funcionamiento inmediatamente. Es realmente muy extraño y eso es lo que ha generado tantas suspicacias de cuáles son las intenciones ocultas respecto de esta reforma judicial. Entiendo, ahí has hecho un resumen de las críticas que le hace la oposición y es por eso incluso que en la Cámara de Diputados creen que no vale la pena siquiera tratar el tema, pues son muchas... Sí, hay un punto importante, que estas críticas no las hace solo la oposición. Prácticamente el 70%... muchos abogados constitucionalistas, sí, es cierto. No, y el 70% de los expertos que han ido estos días, que se han estado en el Senado actualmente, aún aquellos propuestos por el propio oficialismo, con ONGs muy cercanas al oficialismo, como el INESIP o el CELS, magistrados y más, todos han sido muy críticos. Vimos camaristas también. Pero apuntaba a otra cuestión, porque quedó claro cuáles son los motivos principales de la oposición a este proyecto. La última pregunta es... Ok, no se va a tratar porque son muchas las imprecisiones o cuestiones que no les terminan de cerrar. ¿Hay algo de este proyecto que sí lo vean como algo positivo? Aclarando que en general el proyecto a grandes rasgos no conviene, etcétera. Pero, no sé, el traspaso de algunos fueros a Capital Federal, por ejemplo, decían el traspaso de la justicia penal, siempre y cuando venga con presupuesto, etcétera. ¿Hay algo que quizás puedan rescatar para un futuro, quizás? Sin dudas, ese es un punto que vos señalás, pero el punto más importante, y yo lo señalé antes, es este de los juzgados federales y las fiscalías del interior del país. Eso, de hecho, fue tomado de un proyecto que hicimos nosotros en Justicia 2020 y realmente son necesarios, como decía, en Salta, en Jujuy, en Santa Fe, en Formosa, en Misiones, por citar algunos ejemplos, realmente son necesarios que los juzgados federales se desdoblen, que haya más fiscalías para poder implementar el sistema acusatorio, que es realmente el cambio profundo del sistema de justicia penal, y además también poder, que es algo que tiene que aprobar el Senado primeramente también, poner en marcha un código procesal civil y comercial oral, que es algo que también nosotros dejamos ya en el Congreso antes de irnos, elevado por el expresidente Macri. Entonces, la creación de juzgados, más que de juzgados, es solamente de cargo de jueces. En el interior del país, donde hay un estudio que marca que se necesitan, me parece que es un paso importante para poder poner en marcha el sistema acusatorio a nivel federal y poder poner en marcha un nuevo código procesal civil y comercial con audiencias orales que permitan reducir la demora que tiene la justicia y le den más transparencia al sistema de justicia, que es una de las grandes críticas. Clarísimo, Germán. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a una pausa ahora. Tengan en cuenta que el domingo es el Día del Niño. Espero que nos traiga muchos regalitos. Y a propósito de esto, están las jugueterías, que son negocios exceptuados, o sea, no esenciales, o sea, atienden de lunes a viernes, que están pidiendo que el sábado y el domingo, por única vez, teniendo en cuenta que el Día del Niño es la fecha en la que más venden, más que en Navidad incluso, les permitan hacer esta excepción. Y si no, cuarentena blue. Ya sabemos que eso probablemente ocurra. Bueno, siguiendo ese tema está Alejandro Moreira. Vamos a hablar con él después de la pausa.